Tienes dolor en la cadera, tal vez te han diagnosticado artrosis y te preocupa cómo manejarlo. Hoy quiero explicarte cómo ocurre esto desde nuestro punto de vista y tranquilizarte, porque puedes hacer muchas cosas para combatir el dolor y también la artrosis. Mira, la articulación de la cadera está aquí y está rodeada de muchos músculos. Pero se pueden clasificar y decir que hay músculos en la parte delantera, sobre todo el flexor de la cadera. Hay músculos en la parte trasera, principalmente los glúteos. Hay músculos en la parte interna, que son los aductores, los que acercan la pierna. Tal vez ya hayas escuchado ese nombre. Y hay músculos en la parte externa, como el tensor de la fascia lata, que es una banda muscular que va desde aquí afuera en la pierna hasta abajo. Y estos 4 músculos le permiten a la articulación esférica una gran movilidad. La articulación de la cadera es una articulación esférica que puede moverse en todas las direcciones. Y en el momento en que todos estos músculos están en buen estado, eso significa que, cuando los músculos de aquí adelante se activan, los de atrás se relajan y viceversa. Y si eso sucede alrededor de toda la articulación, entonces hay poco riesgo de problemas, ya sea artrosis o dolor. Pero nos sentamos demasiado, nos movemos muy poco. Los músculos y las fascias se van acortando cada vez más, porque si no se mueven de un extremo al otro, aumentan su tensión, se vuelven más cortos y ya no quieren ceder tanto. Y entonces tienes que imaginarte que, prácticamente, de los 4 lados se genera cada vez más tensión. Y esa tensión jala la articulación hacia la cavidad, o sea, la bola hacia la cavidad. Y, por supuesto, siempre hay un poco de desgaste en una articulación, porque donde 2 superficies rozan entre sí, siempre se genera un poco de residuo. Pero normalmente, el cuerpo repara eso fácilmente con células madre y cosas así. Solo que, cuando lo que se desgasta o se elimina es demasiado, entonces el cuerpo llega en algún momento a sus límites. Al mismo tiempo, por supuesto, hay procesos que vienen del metabolismo, una alimentación inadecuada, procesos inflamatorios en el cuerpo. Todo eso puede ser un factor que acelere todo este desarrollo. Así que, pero la mecánica en sí misma ya permite muchísimas posibilidades, porque en el momento en que sabemos que se trata de tensiones demasiado grandes, entonces podemos hacer algo al respecto. Y el músculo que más contribuye a esto es el flexor de la cadera, que se acorta mucho al estar sentado, y el que desde la parte frontal ejerce una tracción muy fuerte, y también provoca que atrás se tense en sentido contrario, lo que según mi opinión genera la mayor carga en la articulación de la cadera. Y en el momento en que estos músculos, que están demasiado cortos, se vuelven a estirar, es decir, cuando se estira el flexor de la cadera y se estira el músculo glúteo. Lo mejor sería también los aductores y también los músculos externos. Aquí, todo se relaja y lo que ya está funcionando como proceso de reparación, ahora puede llevarse a cabo. Porque ya conoces la opinión de muchos que dicen que la artrosis no es reversible, que el cuerpo ya no puede repararla. Muchos terapeutas y médicos también les dicen a los pacientes que es como la banda de rodadura de una llanta que ya está desgastada, que ahora hay que cambiar la llanta y que ahora necesitan una nueva articulación. Sí, yo tengo una opinión completamente diferente, al igual que muchos otros que piensan como yo. Ese es un ejemplo completamente equivocado, porque a diferencia de una llanta, el cuerpo tiene células vivas y esas células pueden regenerarse. ¿Por qué se observa tan raramente que en una artrosis se formen nuevas células y que todo no se repare por sí solo? Pues simplemente por eso. Imagina que aquí está esa fuerte tensión alrededor de la articulación, que jala la cabeza hacia la cavidad, y el cuerpo ahora forma nuevas células de cartílago. Pero la tensión sigue ahí. Y esas pequeñas células nuevas, que de por sí son vulnerables porque son muy recientes y frescas, se desgastan de inmediato otra vez. Así que no se puede reparar nada. Desde el punto de vista de la teoría de la evolución, mi explicación es que el cuerpo en realidad no está diseñado para que estemos sentados 15 horas al día y nos movamos muy poco. Así que, en mi opinión, el cuerpo nunca aprendió durante la evolución, en más de 10.000 años, porque eso toma mucho tiempo. Sí. Se dice que en el momento en que no nos movemos, se acumula demasiada tensión, y por eso surgen estos procesos.
y el cuerpo no pudo encontrar una solución para eso. Y ahora estamos atrapados en esa situación. Entonces, en el momento en que se alivia el espacio articular, se vuelve a formar nuevo cartílago. Y eso no es una opinión teórica mía, sino primero que nada, una observación. Durante muchos años hemos visto una y otra vez que esto les sucede a los pacientes, que el cartílago vuelve a engrosarse. Y ya en 2005, un grupo de médicos en la Universidad de Utrecht lo demostró, usando un modelo en la rodilla. Pero los mismos procesos biológicos también existen en la cadera. Por supuesto, cuando el espacio articular se separa mediante un mecanismo, era algo muy sangriento y con varillas atravesando y así. Pero aún así, después de 3 meses, el cartílago volvió a estar ahí y era el cartílago original, no un cartílago de reemplazo fibroso, sino el cartílago verdadero, el que soporta peso. Y lo mismo hacemos con nuestros ejercicios o también con la osteoporosur que realizan nuestros terapeutas. Relajamos lo que está demasiado tenso, la articulación se comprime menos, y en el momento en que esto se vuelve un estado permanente, es posible una regeneración del cartílago. Y el dolor, ese desaparece casi de inmediato, o sea, ya desde la primera sesión, muchas veces. O cuando hagas los ejercicios adecuados por primera vez, notarás que el dolor se reduce. Y en ese momento sabes, el cuerpo va por el camino correcto. Y la reparación del cartílago, al final, estimamos que tarda entre 3/4 de año y 15 meses. Y tienes que hacer estos ejercicios regularmente. En casos muy avanzados, donde ya se ha formado residuos en la articulación, como se dice, lamentablemente ya no es posible revertirlo porque simplemente se ha dañado demasiado. Y entonces también puede ser una medida implantar una prótesis. Pero incluso en el caso de la cadera, las aseguradoras de salud están de acuerdo en que creo que, aproximadamente, 8 de cada 10 operaciones de cadera no serían necesarias, porque la mayoría de las operaciones, a las que tal vez también les tienes miedo, se hacen debido al dolor. Pero el dolor, en la mayoría de los casos, se puede controlar de manera relativamente rápida y fácil, y entonces la operación ya no es necesaria. Así que, sé positivo, haz nuestros ejercicios, acude con uno de nuestros terapeutas y deja que te demuestren que simplemente, relajando los músculos, tu artrosis, entre comillas, ya no te va a doler. Y entonces sabrás que vas por el camino correcto. Por favor, escribe un comentario y déjame saber cómo reaccionas a esta aclaración, si puedes entenderlo y así sucesivamente. De cualquier manera, de forma práctica, busca ejercicios ahora mismo y hazlos, y observa qué sucede. Y de forma muy práctica, puedes hacerlo así. Hemos escrito una excelente guía sobre artrosis de cadera, especialmente para ti. Y si haces clic en el comentario debajo del video, puedes descargar esta guía sobre artrosis de forma gratuita. Hazlo y mantente positivo. Tienes muchas opciones.